México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, sentenció el intelectual Nemesio García Naranjo. La historia del país azteca está cortada por la influencia norteamericana y la realidad constante de sometimiento por parte del vecino poderoso del norte. El dominio y la supremacía en el pasado se dirimía principalmente en el terreno militar. Hoy lo observamos en el campo de la cultura, el comercio y el capital transnacional, que prometió desarrollo y solo consolidó la inequidad en una nación que dio a luz a procesos revolucionarios extraordinarios. México sufre los efectos de las políticas neoliberales en forma ininterrumpida en los últimos 30 años. El fraude electoral, primero en 1988 sobre Cárdenas y en 2006 sobre López Obrador, abortó la posibilidad de que México se sume al ciclo de gobiernos progresistas de la región. La reciente victoria electoral de Donald Trump, que sorprendió a propios y extraños, se cimentó sobre consignas xenófobas no solo contra los mexicanos, sino contra todo el pueblo latinoamericano. Trump buscó un enemigo y prometió un muro, naciendo una oportunidad para que se consolide un verdadero cambio en México. Es posible que el muro obligue a las élites mexicanas a mirar al sur. Si la segunda economía latinoamericana restablece sus prioridades, se le abre a nuestro continente una oportunidad única. En tiempo de muros debemos tender puentes. Eso queremos debatir hoy en Latinoamérica Piensa. Reflexionemos juntos sobre el presente para construir un mejor futuro. En esta parte del planeta todavía existen hombres que se sienten hermanos de sus vecinos, de hoy y de siempre. Una verdadera ola de democratización avanza sobre América Latina. Nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. El sueño, el proyecto de la patria grande ha sido desde siempre un sueño compartido por nuestros pueblos. En la América del Sur, el ordenamiento político, económico y social lo decidimos quienes gobernamos por mandato de nuestros pueblos. Temos largo caminho a percorrer na busca de sociedades plenamente desenvolvidas e democráticas. Das populações se manifestarem, dos trabalhadores defenderem seus direitos. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana. Quisiera que nuestro continente sea modelo de continente. Un continente de justicia, un continente de solidaridad. ¿Y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Solo unidos es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes. I am officially running for President of the United States. And we are going to make our country great again. Desde que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su precandidatura en junio de 2015, bajo el ala del Partido Republicano, la relación bilateral entre el gobierno estadounidense y el mexicano cambió drásticamente. Esto se debió a que entre sus principales promesas de campaña, Trump incluyó una serie de medidas y reformas migratorias, las cuales tenían un especial énfasis en evitar la llegada de personas provenientes de México y los países árabes. Para disminuir el ingreso de los migrantes del país vecino, el mandatario estadounidense propuso un severo aumento en la deportación de los indocumentados y la construcción de un muro en la frontera de ambas naciones. We will build a great wall along the southern border. El cual tendría un costo de $10.000 millones y abarcaría una longitud de 1.609 kilómetros. Pero lo más llamativo de esa propuesta fue que el emplazamiento de la valla fronteriza debería ser costeado por el propio México. We're going to make them pay for that wall.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo arreglo con el senador Alejandro Encinas. Muchas gracias. Junto al equipo de Latinoamérica Piensa, llegamos al despacho de Alejandro Encinas, senador de la República por el Estado de México. Bienvenido. Allí nos recibió el ex jefe de gobierno del Distrito Federal y ex miembro del Partido de la Revolución Democrática, para hablar de la actual relación entre México y los Estados Unidos. Alejandro, muchas gracias por recibirnos aquí en tu despacho del Senado. Al contrario, sean bienvenidos. Me da mucho gusto que estén aquí. La victoria de Donald Trump, que sorprendió al mundo, ¿no? Su discurso xenófobo, la amenaza no a México, sino a América Latina de construir un muro, puede ser una oportunidad para que finalmente en México, luego de décadas de gobiernos neoliberales, se pueda construir una alternativa progresista? Yo creo que sin lugar a dudas, aunque también hay que reconocer que los riesgos que va a encarar el país en el futuro inmediato van a ser muy difíciles, porque en el momento en que se cierre la frontera con los Estados Unidos, muchos de los problemas que hoy son parte de esta relación bilateral pueden generar no solamente el incremento de la violencia en la frontera norte, el problema de una recomposición de los grupos de la delincuencia organizada, aunque también es la oportunidad de hacer un replanteamiento del desarrollo en el país. Es evidente que esta actitud de donde quieren regresar a la vieja lógica fascista de la supremacía blanca va a traer un cambio en la relación muy profunda, que ya estamos viendo con no solamente los mexicanos residentes en los Estados Unidos, sino con la población latinoamericana y la población musulmana, en donde son objeto de persecución y de agresiones recurrentes en muchos estados de la Unión Americana. Por eso el replanteamiento que requiere el país necesita volver a recuperar ese espíritu nacionalista que aliente no solamente el mercado interno de manera significativa, sino la relación con América Latina. Y este reto pues, es el que tenemos que encarar de inmediato. No estamos de acuerdo en que él construya ese muro, sobre todo que nosotros lo paguemos. O sea, este señor la verdad está mal. Este hombre está bien sacado de sus cabales, completamente, porque solamente tiene ideas narcisistas. Es un hombre muy pinche creído en sí mismo, nada más. Pues es lo mismo, todos casi opinan lo mismo, que es la tontería más grande que hay. Sobre todo él, ese cuate no es político, es empresario. A él le convienen las empresas, no la política. El segundo diálogo en nuestro paso por el Distrito Federal fue Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Partido de la Revolución Democrática e hijo del general y estadista mexicano Lázaro Cárdenas, quien fue presidente de México entre los años 1934 y 1940, recordado con cariño por su pueblo por nacionalizar la industria petrolera, los ferrocarriles y realizar la reforma agraria. Cárdenas heredó la vocación política de su padre y llegó a ser el primer gobernante de la Ciudad de México electo por el voto popular en el año 1997 y sufrió un fraude electoral en 1998 que le impidió acceder a la presidencia. Cárdenas analiza el impulso que generó en el sector progresista la llegada de Trump al poder. ¿Es Donald Trump quizás el mejor jefe de campaña que tienen las fuerzas progresistas en México para hacer una alternativa de gobierno? Pues es sin duda uno de los jefes de campaña, no diría yo que es el único, pero es sin duda uno de los jefes de campaña para oponernos a las medidas que nos está pretendiendo imponer el presidente Trump. Tanto respecto a los migrantes, a la falta de respeto y a la violación de derechos de los millones de migrantes. Hay, yo diría que esfuerzos todavía insuficientes, pero hay esfuerzos importantes que están haciendo tanto organizaciones norteamericanas como mexicanas y incluso yo diría en este caso el gobierno, para buscar la defensa jurídica de los que están pretendiendo ser deportados, para hacer valer sus derechos como
gente que ha estado aportando al crecimiento económico de los Estados Unidos, a su enriquecimiento cultural, a su convivencia social, pero tenemos pues la amenaza de Trump de que ahuyenta inversiones, ya lo ha hecho, con una pues prácticamente ausencia del gobierno de México en protestar por estas amenazas ya cumplidas que ahuyentaron inversiones. Yo estuve trabajando en Estados Unidos, hacíamos trabajos muy pesados, que los gringos, inclusive los morenos, no lo querían hacer. Ya estaba todo muy mal pagado cuando yo estuve. De ahí para acá, pues ya empezó a haber mucha persecución. Pues ya nada más íbamos del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Lógicamente que se siente uno atacado, por decirlo así, ¿no? Siente uno que porque es un país poderoso, como que nos quiere humillar, ¿no? El hecho de que nos quieran dividir para coartar a la gente, para limitarla, cuando aún sabiendo que ellos dependen de nuestro trabajo. Para mí es muy triste y me llena de impotencia y de mucho coraje, esa es la verdad, porque pues el saber que mucho mexicano se devuelve para acá, cuando gracias a esos mexicanos han crecido como país. México es un país que ha tenido revoluciones, ¿no?, que han impactado en América Latina. México es un país corajudo, ¿no?, pero que hoy tiene un presidente que parece no poder ponerle ningún límite a la política xenófoba de los Estados Unidos. No es un camino sencillo porque es la principal potencia del mundo. ¿Cómo analiza estos meses de la gestión tan desgastada del actual presidente Peña Nieto de México? Yo creo que estamos en el momento histórico de mayor debilidad de la institución presidencial en el país. El rechazo al gobierno de Peña Nieto supera el 90% en todo el país. El hecho de haber recibido a Trump como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, un candidato que estuvo alentando un discurso de odio y discriminación a los mexicanos, representó una vergüenza para nuestro país. Podemos no estar de acuerdo en diversos temas, pero su presencia aquí, señor Trump, muestra que tenemos una coincidencia fundamental. Nuestros respectivos países son muy importantes el uno para el otro. Haberlo recibido en Los Pinos, que tiene un valor especial en nuestra historia, porque ahí es donde se significó la batalla del Molino del Rey y la caída del castillo de Chapultepec, cuando capituló la Ciudad de México ante la invasión norteamericana. Habla de la insensibilidad y a veces de la ignorancia política del actual gobierno. Y al mismo tiempo esto despertó un sentimiento anti-yanqui que el gobierno creía erradicado. Es difícil la relación con una potencia como los Estados Unidos, pero lo que no debe ser difícil es mantener una posición de dignidad que respete, que reivindique el respeto a los derechos de los mexicanos en los Estados Unidos, en nuestro país, no solamente los mexicanos, sino toda la población latinoamericana que se encuentra en los Estados Unidos, y un mínimo de dignidad es lo que quisiera al menos la mayor parte de los mexicanos. Los grandes consorcios y los grandes intereses económicos en nuestros países están muy estrechamente vinculados con los correspondientes de los Estados Unidos. Entonces, en el caso de México, tenemos años de supeditación política y económica a estas políticas neoliberales, que entre otras cosas nos han alejado, en el caso de México, del sur, nos han integrado económicamente al norte con, yo diría, pésimos resultados, sobre todo en el terreno social y en lo que hace a crecimiento económico para México. La ciudad de Tijuana se ha convertido en un centro de batalla entre diferentes grupos de narcotraficantes. La cifra de asesinatos continúa en aumento. Los asesinatos ligados a grupos de la delincuencia organizada aumentaron en el país con respecto al año pasado. Más de 100 personas murieron solo este fin de semana en diferentes lugares, en distintos incidentes, pero casi todas las muertes fueron vinculadas a la lucha de los carteles por controlar territorios. En México residen gran parte de las organizaciones de la droga más importantes del mundo.
Las cifras oficiales y extraoficiales contabilizan entre 160 y 186.000 muertos por la violencia vinculada al narcotráfico y coinciden en que hay más de 28.000 desaparecidos desde que, en el año 2006, el expresidente Calderón puso al ejército en las calles para enfrentar al narcotráfico. México se ha estremecido con el asesinato de una periodista que había sido secuestrada en Veracruz. El cuerpo de la reportera Anabel Flores Salazar fue encontrado un día después de que un comando armado se la llevara de su casa. Hoy callaron la voz de la periodista Miroslava Bridge para siempre. Cecilio Pineda, director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador del Universal, fue baleado en Guerrero el pasado 2 de marzo. De 2011 a la fecha, 16 periodistas han sido asesinados. A su vez, la libertad de expresión y la labor de la prensa se ven condicionados por los altos niveles de corrupción y el crimen organizado, lo que llevó a México a ocupar el año pasado el tercer lugar mundial de periodistas asesinados luego de Irak y Afganistán. De acuerdo a los relevos de varias organizaciones internacionales y locales, 11 reporteros mexicanos fueron asesinados solo en 2016. Y la cifra es aún más alarmante si se toman los últimos 10 años, con un total de 42 asesinatos de trabajadores de prensa. La inseguridad y el alto índice de mortandad de la nación mexicana son cuentas pendientes que el gobierno debe saldar de forma inmediata. ¿Cómo describirías vos hoy el presente social y económico de México tan complejo para que lo puedan entender no solo los argentinos, sino los latinoamericanos? Bueno, yo empezaría por decir que tenemos en México 35 años, casi 40 años, de políticas neoliberales, políticas que han estado aplicando tanto gobiernos del Partido de Revolución Institucional, el PRI, como del Partido de Acción Nacional, que por 12 años mantuvo el gobierno del 2000 al 2012, y que los efectos de estas políticas neoliberales son un extraordinario crecimiento de la pobreza. Tenemos más del 50% de la población en condiciones de pobreza, 25% de la población en condiciones de pobreza alimentaria. Tenemos una enorme desigualdad social. Por otro lado, tenemos una muy grave situación de violencia y de inseguridad, prácticamente en todo el país, enfrentamiento de grupos, de mafias del narcotráfico, asesinatos por todo el país, inseguridad en las personas, en las familias, y esto un combate al que el gobierno ha puesto al frente a las Fuerzas Armadas, pero que no se está complementando con, yo diría, con ninguna otra medida. No hay un combate efectivo a la desocupación, a la baja calidad de la educación, a la falta de oportunidades para los jóvenes. La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Qué nivel de vinculación hay con la política real en México? Mira, es difícil establecer el grado, pero sin duda yo no diría tanto el narcotráfico o la delincuencia organizada, sino algo que en México no se ha combatido prácticamente es la corrupción. Y sobre todo la corrupción más grave, que es la que se da en las altas esferas, tanto del gobierno como de las empresas. Casos denunciados, casos evidentes, pues no se han seguido, no se han perseguido y se brinda impunidad. Esto es corrupción, impunidad y bueno, al mismo tiempo un combate ineficaz en contra de la delincuencia, incluyendo en este caso al narcotráfico. Muchos de los cuerpos policíacos, muchos de los cuerpos judiciales, pues seguramente están implicados en distintos niveles. Saberlo es muy difícil. En la primera mitad del año el registro de homicidios subió un 20%. Se incrementó nuevamente la ola de violencia en al menos 2 estados. La violencia política vinculado también a lo que es, ¿no?, el narcotráfico, el crimen organizado, parece hackear muchas veces a la democracia en México. ¿Cuál sería la salida que un gobierno progresista podría encontrarle a ese problema de los cárteles
y de todo lo vinculado al narcotráfico hacia el mercado norteamericano? Yo soy partidario de una regulación del todo el mercado de drogas, no solamente de la marihuana, de la amapola, de la cocaína en nuestro país, para entender que este no es un asunto de seguridad pública, es un asunto de salud pública y que tiene que ver también con un replanteamiento de nuestras relaciones con los Estados Unidos. El principal consumidor del mundo pues sigue manteniendo esos niveles de adicciones y quien sufre la violencia, quien pone los muertos es nuestro país. En segundo lugar, hay que atender los problemas de desigualdad y eso empieza por recuperar los mecanismos de fomento al desarrollo rural y la reactivación del campo mexicano. Durante muchos años, pues la actividad delictiva estuvo soportada, acompañada por la población civil, toda vez de que era su única alternativa frente a los problemas de pobreza y de falta de recursos para la actividad productiva. Esto cambió en el momento en que los cárteles se confrontaron, se dividieron y entraron en esta guerra sucia entre sí, incluso ya afectando a la población en las zonas productoras o de tránsito de droga, lo cual ha llevado a una ruptura del tejido social y a estos niveles de violencia. Lamentablemente es tal el nivel de desarrollo de la actividad delictiva que lo que sufrimos en lugar de una insurgencia social fue una insurgencia delictiva donde pues, los jóvenes se convirtieron en carne de cañón de las actividades delictivas y hoy este problema lo tenemos en todo el país. Regiones donde la autoridad legítimamente electa no gobierna, sino gobiernan los grupos delictivos. La diversificación de las actividades criminales fueron mucho más allá del tráfico de drogas, empezaron con el secuestro, la extorsión, hoy están en el tráfico y en la trata de personas, en el robo de vehículos, en cadenas delictivas de carácter internacional. Y desmontar esto va a implicar la reconstrucción del tejido social desde lo más profundo de la sociedad mexicana, no solamente en el ámbito rural, sino también en las zonas urbanas, donde tenemos los principales problemas de descomposición de nuestro tejido social. ¿No hay una política integral de seguridad democrática hoy en México? No la hay, de seguridad ni democrática ni no democrática, diría yo. Tenemos por otro lado un largo periodo de crecimiento totalmente insuficiente con dos muy fuertes caídas. Una en el 94-95, que se recuperó más o menos rápidamente, y la caída de 2008-2009, que nos llevó a un crecimiento negativo del 7% en el 2009, y de la que apenas, diría yo, se está recuperando económicamente el país. ¡Viva se los llevaron! ¡Viva más serios! ¡Viva se los llevaron! ¡Viva más serios! Una de las páginas más oscuras de la historia mexicana es la que narra la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El 26 de septiembre de 2014, unos 100 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa llegaron a la localidad de Iguala con el fin de viajar a la Ciudad de México y participar, junto a otras normales rurales del país, en la manifestación por el aniversario de la masacre de Tlatelolco. Pero ese mismo día, un grupo de policías atacó a los alumnos y como resultado, 6 personas murieron, 25 fueron heridas y 43 desaparecidas. Desde entonces, los familiares de los estudiantes desaparecidos denuncian la complicidad del gobierno nacional y estatal y el accionar de las fuerzas de seguridad, mientras que piden que se avance con varias líneas de investigación que han sido archivadas. Toda América Latina y el mundo en su conjunto se sintió afectado por la desaparición, ¿no? y el asesinato de los 43 estudiantes. ¿Cómo piensa que se puede buscar una solución? ¿Se va a poder encontrar a los responsables? Esto ha golpeado porque ha tocado a distintas fuerzas políticas, inclusive del progresismo en México. ¿Se está cerca de encontrar la verdad sobre la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes? Yo creo que se ha ocultado la verdad, que se tienen plenamente identificados a los responsables.
Se ha acreditado no solamente por el grupo de expertos que hicieron el seguimiento de todos los trabajos y análisis de los trabajos periciales sobre los 43 estudiantes desaparecidos, y se ha acreditado que desde el primer momento no solamente la autoridad local, el gobernador del estado, el procurador del estado de Guerrero, el presidente municipal de Iguala estuvieron informados, sino también los servicios de inteligencia en el país, particularmente inteligencia militar, y creo que lo que está prevaleciendo es básicamente la impunidad, porque se ha acreditado inclusive en el rastreo y seguimiento de las llamadas telefónicas que realizaron quienes llevan a cabo la desaparición forzada, como en la oficina, por ejemplo, del CISEN, del Centro de Investigaciones en Materia de Seguridad Nacional en Iguala, se realizaron llamadas con los teléfonos que les fueron quitados a los estudiantes. Pero se va a poder encontrar en algún momento. Yo creo que es un asunto de decisión política y de acabar con la impunidad. Se debe saber quiénes son los responsables y dónde están los muchachos. 31 meses desde que los estudiantes cobardemente fueron llevados por elementos de la policía. Lo más valioso que tiene una madre son los hijos. No pararemos hasta encontrarlo. Seguiremos en las calles gritando, exigiendo la verdad, exigiendo justicia. Mi nombre es Blanca Luz Nava Vélez y soy mamá de Jorge Álvarez Nava. Es un chico desaparecido de los 43 de Ayotzinapa. Estamos reclamando que se investiguen las líneas que dejaron los expertos, que son como 20 líneas de investigación que se tienen que investigar y no se han investigado. Nuestros hijos no son delincuentes como el gobierno quiso creer. Y yo lo que pienso que ocurrió porque el gobierno no quiere que las normales rurales sigan produciendo maestros. Nosotros queremos la verdad. Queremos saber a dónde se los llevaron. Todos entramos a la normal con el sueño de egresar y ser un maestro e ir a impartir clases a todos esos niños y sobre todo en las comunidades que están alejadas de la ciudad, en la montaña, en las sierras, en las costas, pero lamentablemente a nuestros compañeros les trucaron sus sueños, no aparecen. Y es por esos sueños también que nosotros estamos luchando para que ellos regresen a esa escuela, regresen a esas butacas que los están esperando y puedan ser como maestros. Que Peña Nieto también asuma la responsabilidad y castigar a todas esas personas que están incluidas en este delito y en esta cruel masacre. De los 3 niveles de gobierno. ¿Cómo ve usted hoy la resolución de este tema que sigue teniendo en vilo, ¿no?, la búsqueda de justicia y sé de su compromiso en ese sentido? Bueno, yo sigo pensando que el gobierno, el Estado, tiene la obligación de llevar esta investigación al fondo y sobre todo de dar a conocer todo lo que se pueda conocer respecto a qué sucedió y cómo sucedieron las cosas. No se ha permitido una investigación en el cuartel que está ahí inmediato, a los cuerpos militares. Hay mucha información sumamente confusa, no se apoyó, yo diría, suficientemente por parte del gobierno a los grupos de especialistas que vinieron para tratar de encontrar evidencias en torno a estos, de Argentina, el grupo de argentinos especialistas que aquí rindió un muy importante informe hace unos meses. En fin, en todo esto hay una enorme confusión que el gobierno tiene la obligación de aclarar. Por eso también el acto cobarde. Siempre pedimos vivos a nuestros hijos, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Yo pienso que sí los vamos a encontrar, pero para eso tenemos que tener el apoyo de toda la sociedad, de toda la gente. Tenemos mucha solidaridad de la gente de aquí. También en Argentina tenemos mucha gente que nos está apoyando y pues vamos a seguir adelante. Eso nos da más fuerza a nosotros para seguir adelante. La exigencia de los 43 padres de familia. Aunque los reclamos de la sociedad mexicana se dirigen hacia temas como la inseguridad, la narcoviolencia o el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno de Peña Nieto sigue la línea de gestiones anteriores y fija toda su atención en la relación con los Estados Unidos.
es que el arraigo neoliberal en la cultura, la política y la economía mexicana y la constante relación de dominación que ejerce históricamente la Casa Blanca ha conducido a que México se introduzca en acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también conocido como NAFTA por sus siglas en inglés. Este acuerdo regional entre Canadá, Estados Unidos y México, firmado en 1992, propuso crear una zona con un costo reducido para el intercambio de bienes. Y si bien algunas industrias, como la automotriz, se han expandido, la diversificación de la industria nacional mexicana se vio limitada por el volumen de importaciones y la ventaja que poseen las empresas internacionales al momento de licitar, lo cual relegó a México a ser un país que solo puede ofrecer mano de obra barata frente a dos naciones que son potencias económicas en el mundo. Uno de los hechos quizás que más marcó la consolidación de propuestas progresistas en Sudamérica fue el no al ALCA en el 2005 en Mar del Plata, ¿no? con el liderazgo de Lula, de Chávez y de Néstor Kirchner, inspirado también en lo que ha sido el NAFTA para México, no un camino hacia el desarrollo, sino hacia la profundización de la inequidad y a condenar a la dependencia económica de México en muchos aspectos que hoy ensamblan más barato para la economía norteamericana, pero se han profundizado en estas políticas neoliberales la distribución de la riqueza. ¿Es posible salir del NAFTA en un gobierno progresista mexicano? Yo estoy convencido de que viene un proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio, no solo por la iniciativa del propio Trump, que quiere regresar a establecer medidas proteccionistas para la economía norteamericana, en una visión absurda, porque si alguien se ha beneficiado del Tratado de Libre Comercio son los Estados Unidos. La mayor parte de la pérdida de empleos que dice Trump obedece a los bajos salarios que se producen en nuestro país y con ello la migración de empresas norteamericanas a territorio mexicano. Ha acreditado que es falso. Es un problema del desarrollo económico propio de los Estados Unidos. Y una revisión del tratado debe de establecer nuevas modalidades. En primer lugar, pues hay que regular el mercado laboral para que haya condiciones equitativas entre los trabajadores de ambos países. Debe legalizar el tráfico de la mercancía más importante, que es el trabajo, y no entrar en este tipo de políticas restrictivas que al mismo tiempo vienen acompañadas de acciones de discriminación social. Usted muchas veces ha planteado el desafío de dejar atrás exclusivamente esa política de ensamblado que tiene México. ¿Es posible salir de esa encerrona que hoy está México? Yo estoy convencido que no solo es necesario, sino que es posible. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, sucedió que se firma este acuerdo de libre comercio durante el tiempo de negociación, que fueron 3-4 años, desde el 90-91 hasta el 1 de enero del 94, que entra en vigencia el acuerdo de libre comercio. Pues México no modernizó sus estructuras productivas. Esto provocó un desmantelamiento de varias ramas productivas, golpeó fuertemente a la pequeña y mediana empresa. Desaparecieron sectores como el de los fertilizantes, por ejemplo, disminuyó la inversión en la petroquímica, el abandono del campo, porque además se cancelaron instituciones financieras que apoyaban al campo, se disminuyó mucho los apoyos a la promoción industrial. De hecho, en los años 90 el gobierno declaró que la mejor política industrial es que no hubiera política industrial. Se dejó de trabajar para integrar cadenas productivas, para aprovechar, dar valor agregado a los recursos naturales del país, etc. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos ha llevado a que primero tuviéramos una maquila yo diría, de bajo contenido tecnológico. Ahora tenemos maquila de un poco mayor contenido tecnológico, tenemos el ensamblaje principalmente en la industria automotriz, y nuestros intercambios, que son en su mayor parte, es decir, 85-90% en los dos sentidos con los Estados Unidos, pues se tienen lugar en mucho, es decir, en una proporción muy alta, como intercambios intraempresas. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue!
Estamos realizando el día de hoy un movimiento con el Frente Auténtico del Campo, una vez más manifestándonos en contra de los recortes al gasto público. Tenemos el abandono, tenemos tierras que ya no se cosechan, tenemos mujeres solas y niños que crecen sin padres. ¡Viva la ciudad! ¡Viva la ciudad! Los tratados de libre comercio de América del Norte, lo componen México, Estados Unidos y Canadá. Nos opusimos, los que ves hoy manifestando y protestando nos opusimos porque sabíamos que era una competencia desleal con las potencias como Canadá y Estados Unidos. Eso nos llevó a una descapitalización del campo terrible. El campo mexicano está abandonado. Aquel campo que llegó a ser el granero del mundo, hoy importamos poco más del 50% de los alimentos que consumimos. Es responsabilidad del gobierno mexicano porque no ha logrado mirar hacia este país, no ha logrado construir un modelo de desarrollo económico en donde estemos todos. ¿Y por qué, Cuauhtémoc, vos pensás que gran parte de las élites mexicanas miran tanto al norte en vez de mirar hacia América Latina? Bueno, porque se han, yo diría que integrado, por un lado culturalmente, hubo una vieja consigna de un secretario de Estado norteamericano, el señor Lansing, allá en los años 20, que dijo que para controlar a México no hacía falta más que una persona que pudiera ser educada de acuerdo a los estándares norteamericanos, a los criterios norteamericanos, y que esa persona llegara a la presidencia de la República. Y creo que no fue solo una persona, sino yo diría toda una élite, efectivamente, la que pues ha ocupado el poder, ha tomado los sitios donde se toman las decisiones importantes. Se dejaron de instrumentar políticas de diversificación de nuestro comercio, de nuestros intercambios, se desatendió la cultura y ahora lo que hemos visto en el caso de México es un alejamiento a todo aquello que significa el acercamiento con América Latina, y el efecto es ese, el efecto es aquí una gran desigualdad, una caída en todos los órdenes, un fuerte deterioro también del sistema educativo, de los sistemas sociales, de los sistemas de salud. Ayer, mediante un Twitter, yo pedía a los hermanos mexicanos, miren más hacia el sur y todos unidos, organizados, construyamos nuestra esperanza, con nuestra identidad latinoamericana, caribeños, somos una gran familia. Imagínense quienes estaban con Alianza del Pacífico, ahora se sienten abandonados por el nuevo presidente de Estados Unidos. México, Argentina y Brasil si formaran una alianza efectiva, eso sería una garantía muy fuerte para que nosotros tuviéramos una ubicación geopolítica totalmente distinta. América Latina muchas veces parece que nos gobierna el corto plazo, ¿no? Hay que ganar las elecciones, pero al capital lo gobierna a veces el balance del año, ¿no? Y tenemos muchas veces... Y el largo plazo. Y el largo plazo, pero y observamos, ¿no? Con preocupación, ¿no? La influencia del capital internacional, la enorme capacidad que muchas veces tienen para condicionar a los propios gobiernos nacionales, ¿no? Se ocurre en Europa y en los Estados Unidos, que a veces no tienen la capacidad de regular el propio mercado. ¿Por qué le cuesta tanto a nuestros países lograr que nuestras propias burguesías o sectores industriales tengan una mirada de desarrollo con equidad, ¿no? Y que apuesten realmente a el progreso permanente de nuestras naciones? Bueno, porque en los modelos de desarrollo que tenemos vigentes actualmente en América Latina, los grupos privilegiados obtienen enormes ganancias y las obtienen en el corto plazo. Y las obtienen aún en estas economías en buena parte depredadoras del medio ambiente, en buena parte que no desarrollan suficientemente sus propias capacidades para generar valores agregados, etc. Entonces, vamos a la utilidad de corto plazo, y si así estamos ganando, aunque esto genere pobreza, genere exclusión social, haya falta de oportunidades, se vayan cerrando cada vez más las oportunidades para los jóvenes, bueno, pues mientras yo me beneficie todo está bien.
México es la segunda economía latinoamericana después de Brasil, a lo largo de su historia, ¿no? Con sus revoluciones, siendo muchas veces también un lugar donde se resguardaron, ¿no? Muchos de los intelectuales latinoamericanos, incluso de España, en momentos de los quiebres institucionales y las dictaduras, mira más al norte que al sur, ¿no? Las élites económicas, inclusive políticas mexicanas, ¿no? Miran al norte. Puede ser que a partir de este gobierno de Donald Trump sea una oportunidad que México se integre fuertemente a la América Latina. Yo espero que el gobierno entienda que hay que buscar nuevos horizontes y el horizonte más cercano y en donde puede haber la mayor posibilidad de desarrollo hacia América Latina. Aquí prácticamente hubo una subordinación a los dictados de la política neoliberal. Creo que como en ningún otro país del mundo se aplicaron de manera dogmática y evidentemente va a ser uno de los temas centrales en la elección presidencial del 2018, en donde estoy convencido de que este hartazgo que hay en la sociedad contra el orden establecido, contra los niveles de violencia, de inseguridad y desigualdad en el país, van a abrir la oportunidad para un crecimiento de la corriente progresista en el país. Como nunca, estamos en un escenario de alternancia hacia el progresismo que tenemos que aprovechar. El 2018 puede ser un punto de inflexión en la historia mexicana. Hay reales oportunidades como lo hubo en el pasado, porque cada vez que las fuerzas progresistas obtuvieron una victoria, se estableció el fraude en México, usted lo vivió en primera persona, ¿no? Pasó lo mismo en otros procesos electorales. Y en este momento que muchos plantean que hay un avance de las fuerzas conservadoras en América Latina, en el 2018 una victoria del progresismo en México y en Brasil puede ser el resurgir de un proceso de la patria grande, de la Unión Latinoamericana. Sería sin duda muy, muy importante, pero pues, es muy difícil saber qué puede venir. ¿Se puede construir la unidad de las fuerzas progresistas populares en México? Yo diría que se puede. De hecho, estamos participando, yo con muchos mexicanos más, en un proyecto donde creemos que el primer paso es contar con una agenda, con una propuesta, con un programa claro de cómo salir de estas crisis múltiples que tenemos en el país. Me parece que el programa está ya bastante bien delineado. Necesitamos construir en torno a él una mayoría social que se transforme en mayoría política y, de ser posible, en mayoría electoral. No pretendemos, quienes estamos en este proyecto que hemos llamado Por México Hoy, constituirnos en partido político ni presentar candidatos. Nos interesa que quienes pretendan contender electoralmente adopten las propuestas, se comprometan públicamente a llevarlas a la práctica y que esto sea lo que pueda construir realmente un buen respaldo social y político. ¿Y es posible generar esa unidad del campo progresista atrás de un candidato único de cara a las elecciones del año próximo? Yo estoy convencido de que sí, a pesar de que hemos vivido un proceso de fragmentación y división de las izquierdas y las fuerzas progresistas en los últimos años, estamos obligados a un reencuentro. Y por supuesto habrá que ir generando las condiciones. Estamos haciendo un esfuerzo muy especial para lograr que aquellos candidatos de la izquierda y las fuerzas progresistas que no estén en niveles de competitividad importante declinen en favor de la candidata o el candidato mejor posicionado. Si el despotismo tiene aliados y si la patria tiene enemigos feroces, son precisamente esos seres degradados e insensibles quienes, semejantes a los brutos, solo atienden al pasto que los alimenta. Solo el pueblo puede salvar al pueblo, nadie más, compañeros. ¿Y qué peso podría llegar a tener para generar cambios profundos en México una reforma constitucional, ¿no? Porque cuando uno hoy observa los países
que han logrado mantener sus gobiernos populares son los que han tenido la capacidad de reformar sus constituciones, ¿no? Inclusive de regular los medios de comunicación, de reformar el poder judicial, crear nuevos poderes. Bueno, una de las propuestas nuestras es justamente llegar a una nueva constitución, pero hay que darle respaldo político a ese proyecto, porque si simplemente ahora se convocara a un constituyente en las condiciones actuales, pues seguramente los resultados serían adversos. Entonces tenemos que crear conciencia, tenemos que crear todavía este apoyo, este respaldo a una nueva constitución, justamente para revertir las medidas que ha tomado el neoliberalismo e incorporar nuevos derechos. Entonces me parece, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México recién aprobada, incorpora nuevos derechos, incorpora nuevos procedimientos también en todos sus mecanismos constitucionales que podrían bien ser aprovechados para una Constitución nacional. ¿Cuál para usted son los principales desafíos que se le presentarían a un gobierno progresista en caso de ganar las elecciones para impulsar el desarrollo de México desde la perspectiva económica, pero vinculado a la distribución de la riqueza y de las oportunidades? Sí, yo creo que el reto fundamental es un cambio en el modelo económico que reactive el mercado interno. Tanto recuperar la política industrial, de industrialización que se abandonó en el país, el desarrollo rural, aprovechar las ventajas competitivas que se tienen en muchas ciudades mexicanas en materia de desarrollo tecnológico y otro tipo de actividades de alta especialización que se han venido desarrollando gradualmente, y junto con ello establecer nuevas políticas en cuanto al ejercicio de los recursos públicos. Reconociendo la vulnerabilidad de muchos grupos, deben canalizarse recursos para ir generando condiciones para que estos se reinserten en la vida social y económica del país. Un buen gobierno que rinda cuentas, que administre bien los recursos y que esos recursos se canalicen a la atención de la desigualdad, pero también a la reactivación productiva del país, va a ser fundamental. Y por supuesto, tomando decisiones que van a afectar intereses, un sistema fiscal progresivo. Yo creo que hay que gravar la riqueza extrema, porque es inaceptable que en este país 15 familias tengan una concentración del ingreso que equivale a los ingresos de cerca del 40% de la población en todo el país. Yo creo que esos son los temas que tenemos que ir combatiendo de manera muy directa y generando además las condiciones de accesos a servicios de calidad para que todos tengamos la oportunidad de insertarnos en el desarrollo del país. Y uno observa una polarización en nuestras sociedades, ¿no? Uno analiza, por ejemplo, la última elección de Ecuador, ¿no? Un Ecuador que sufrió profundas transformaciones, distribución de riquezas, de oportunidades, pero un resultado muy cerrado, sociedades polarizadas. ¿Le cuesta a las fuerzas progresistas, nacionales y populares reinterpretar las nuevas demandas de una ciudadanía que gana en derechos económicos, ¿no? Y empieza a demandar una nueva agenda que parece que estas fuerzas progresistas no logran comprender? Es muy posible que ese sea parte del problema, esto es que no se logre comprender que hay que tener una agenda distinta para quien no tiene absolutamente nada, a quien ya empieza a tener algo en cualquier sentido que esto sea. Pero también me parece que en muchos casos los sectores progresistas pues han tenido dificultad para entender al empresariado medio, para entender a los sectores académicos, para no adoptar posiciones de intransigencia. No diría yo que esto quiera decir pasar por encima de principios, eso en ningún momento, pero de intransigencia y de no querer entender pues que el punto de vista del de enfrente también es importante. El sur también existe. México tiene que ver hacia otros países. Tiene que luchar por la integración con América Latina. Sí, son las naciones que más identidad tienen con el pueblo mexicano. Entonces la identificación es con ellos. México tiene que voltear más al sur, hacia los países hermanos. Para mí Latinoamérica es un todo
Mientras hablemos español y nos podamos comunicar, es un todo, no hay diferencia. Países como Argentina, Brasil, yo digo que tenemos tanta riqueza aquí. Es la mejor oportunidad que tenemos para mirar hacia el sur, con intereses puramente del pueblo mexicano y atar esos intereses también con nuestros hermanos de Latinoamérica, porque también padecen lo mismo que nosotros padecemos. Pero el muro nos va a llevar seguramente a una mayor integración con América Latina y con el Caribe. Hay que entender que ese muro no solamente se establece en la frontera mexicana, sino se establece para el resto del continente, porque ese muro va a detener a población de haitianos, guatemaltecos, salvadoreños, beliceños, y mucha gente de Nicaragua, de Ecuador, de Perú, que hoy se están estableciendo en nuestro país. Y nuestro país también tendrá que tener una política de reconocimiento de los derechos de toda la población migrante de Centro y Sudamérica, y esperemos que este sea no solamente, como ya es en la Ciudad de México, una ciudad refugio, sino sea un país refugio que entienda que es una problemática regional mucho más amplia, y también espero que los países de América Latina así lo entiendan. Tenemos una pregunta siempre le hacemos a nuestros invitados, en este caso de Fernando Haddad. Fernando Haddad fue ministro de Educación de Dilma Rousseff y de Lula da Silva. Y también fue prefecto de San Pablo, ¿no? Quizás sí, de la segunda ciudad más importante de América Latina. Yo lo tengo aquí en nuestra tableta. Me gustaría que vos puedas escuchar la pregunta de Fernando, que estuvimos hace unos días en San Pablo con él. Bom, eu tenho muita curiosidade em saber os impactos das últimas decisões dos Estados Unidos sob já a administração Trump sobre o sentimento do mexicano em relação aos americanos de um lado e aos latino-americanos de outro. Na minha percepção, isso abre um campo de possibilidades, um campo de oportunidades para que nós repensemos a latinidade e eventualmente busquemos formas novas de aproximação que talvez não estivessem à nossa disposição um ano atrás. Então, tenho sinceramente curiosidade em saber qual que é o teu ponto de vista sobre essas possibilidades. Você que, enfim, conhece mais do que ninguém as potencialidades e os desafios que estão colocados para a sociedade mexicana nesse momento. Un placer. Bueno, yo considero que Trump efectivamente nos ha unido a muchos sectores de la vida política y social y cultural no solo de México, sino de América Latina, y que esto nos nos debe obligar en México a tomar medidas, como decía yo antes. Yo veo que la mejor respuesta de México a las amenazas cumplidas y a las no cumplidas de Trump es el fortalecimiento de su economía, el poder crecer económicamente de manera sostenida, el aprovechar mejor nuestras propias capacidades y recursos, y el fortalecimiento de las economías familiares. Yo en esto veo, más allá de otras medidas políticas muy importantes para la recuperación de México, me parece que el enfrentamiento con Estados Unidos, es decir, con este presidente de Estados Unidos, estará principalmente en que nos podamos fortalecer productivamente, no estar sujetos solo a la dependencia económica de los Estados Unidos, y el que los mexicanos tengan aquí condiciones para desarrollarse y no se vean forzados en cientos de miles a emigrar a los Estados Unidos. ¿Y se percibe que puede haber un fin de ciclo en América Latina en los gobiernos populares, o estamos frente a un repliegue temporal? Yo lo vería más como un repliegue temporal. Y yo quiero pensar que las fuerzas populares, los sectores democráticos, tendrán nuevamente capacidad para organizarse y para imponer rumbos distintos en nuestro continente. Tenemos una enorme expectativa sembrada en lo que puede ocurrir en México, en esta discusión que plantean muchos intelectuales, muchos académicos, si estamos frente a un fin de ciclo o un repliegue temporal de las fuerzas progresistas en nuestro continente, una victoria en la segunda economía más importante, un México que mire hacia América Latina
puede permitir reconfigurar la geopolítica mundial, porque permitiría que nuestro continente tenga una voz mucho más fuerte defendiendo los intereses de nuestros pueblos. Coincido. Estamos no en una época de cambios, sino en un cambio de época, y hay que entenderlo como tal. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Es un gusto que hayan estado aquí. Buena suerte. Gracias. El año que se aproxima será clave para nuestro continente. Brasil y México, las dos economías más importantes del continente latinoamericano, atravesarán procesos electorales en que las fuerzas progresistas se encuentran en inmejorables condiciones de alcanzar el poder y darle un impulso a un nuevo despliegue de desarrollo con equidad y de construcción de alternativas soberanas e independientes. Las fuerzas reaccionarias resistirán, sin dudar, para frenar a las expresiones populares, aunque implique hackear nuestras democracias y violentar la voluntad popular de las mayorías, silenciadas durante demasiado tiempo. Pero como manifiesta el subcomandante Marcos, símbolo de resistencia frente a un modelo de injusticia, llamamos a todos y todas a no soñar, sino algo más simple y definitivo. Lo llamamos a despertar. Es tiempo que Latinoamérica despierte y sea finalmente artífice de su propio destino. En el próximo programa, a un año del inicio del ilegítimo juicio político, dialogaremos con la presidenta electa del Brasil, Dilma Rousseff, sobre el presente y futuro de nuestra región.